Saludos, queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos de Hispanoamérica, una historia que tratamos sin revisionismos, sin miedos y sin tabúes, y sobre todo sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Pues queridos amigos, en el inicio de esta segunda temporada ya os adelantamos que queríamos hacer un programa muy especial, algo más local, algo más para Valladolid y para los que somos de aquí de Valladolid, pues con un sentido mucho mayor. Pero que tiene también su repercusión hispana, porque hablamos de uno de los conventos que hace varios siglos tuvo una gran importancia para la península ibérica. Y porque también, de algún modo, Cristóbal Colón estará presente en este programa, aparte de otro buen amigo irlandés que pisó estas tierras. Y nos encontramos, precisamente grabando el programa de hoy, en un lugar muy cercano al edificio del que vamos a hablar hoy, que yo creo que me corregiréis vosotros los que sois expertos, hacía medianera con el hotel en el que nos encontramos, más o menos, hacía medianera, ya nos lo explicaréis vosotros. Y precisamente estamos en el Hotel Mozart de Valladolid, al cual agradecemos enormemente su hospitalidad con nosotros, porque son buenos amigos y nos acogen siempre, y sobre todo al gerente del Hotel Mozart, a Dani Vaquero, que no ha podido venir porque está en la piscina, que estamos en vacaciones, así que disfrute Dani, que nosotros estamos trabajando. Muchísimas gracias a Dani por recibirnos en su casa, y sobre todo a las miles de personas que habéis venido aquí a saludarnos, a grabar en directo. Muchísimas gracias por venir. Es una responsabilidad enorme, que nos estéis viendo, pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a hablar de nuestra historia. Si alguien luego tiene que hacer preguntas a nuestros invitados expertos, pues puede hacer preguntas a quien quiera. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar un rato agradable de radio hispana, de radio de historia de España. Muchísimas gracias, buenas tardes y vamos a disfrutar. Bueno, Roberto Alonso, saludos, bienvenido. ¿Qué tal estás, amigo? Teníamos una deuda contraída con nuestros oyentes y aquí estamos para cumplirla. Pues buenas tardes a todos. La verdad es que es un orgullo y una satisfacción ver esta sala llena de gente interesada en el tema. Y nada, dar también buenas tardes a todos los apasionados del mundo hispano, como decimos siempre, ya sea en este lado del Atlántico o en el otro, incluso en aquellas islas del Pacífico que también fueron españolas, ¿no? La verdad es que llevamos mucho tiempo queriendo realizar un programa de radio sobre ello, ahora os lo diremos, pero para ser exactos, el que les habla escribió una pequeña entrada en un blog sobre el convento de San Francisco de Valladolid en plena pandemia, entre el 8 y el 26 de junio del año 2020, y en este verano, tras llamar a nuestros invitados que aquí nos acompañan y que ahora presentaré, les pareció muy buena idea, así que se ha podido hacer realidad ese sueño. Y primero porque creo que no se le ha dado la relevancia que la noticia merece en Valladolid, aunque sí que estuvo difundida un tiempo. Segundo, también creo que es importante porque es nuestra historia local, pero que pertenece también a la Castilla y a la España nuestra, ¿no? Y tercero, porque ellos también creen que era necesario resaltar lo descubierto, y yo pienso que porque ellos se merecen el reconocimiento por haber echado un montón de horas y haber indagado en el Sancta Sanctorum de Valladolid y de su historia, que no es otra cosa que el convento de San Francisco. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, nunca mejor dicho, es decir, aprovechando que ahora está de moda el convento que acabo de citarles, de San Francisco, sobre todo por la excavación arqueológica que se llevó a cabo no hace más de 2 años en la zona de la calle Constitución, para encontrar los restos o vestigios de la capilla de San Antonio, también conocida como la de la Concepción o la de los Condes de Cabra, o como últimamente se la ha denominado, es decir, la Capilla de las Maravillas, y teniendo como base aquel torpe artículo que en su día esbocé, pues nos sirve ahora un poco de base para presentar e introducir el programa de hoy, que lo queremos titular, si se nos permite la licencia y la osadía, quizás esté diciendo algún exabrupto, ahora si eso me corregís, el convento de San Francisco de Valladolid, 6 siglos de historia de un templo de rezos, de un lugar de encuentros y de mortaja de nobles cristianos. O sea que estamos ahora mismo
se supone que a 50 metros de lo que era el convento de San Francisco, si no me equivoco, ¿no? Lo que antes eran las calles de caldereros y alfareros, más o menos, ¿no? Pues más sí, como menos, hablábamos ¿no? antes fuera de micrófonos con Óscar y con Juan Carlos. Que ahora les presentaremos. A 50 metros escasos de aquí había un pozo de la nieve, ¿verdad, Óscar? Que la gente se preguntará cómo puede haber un pozo de nieve en medio de Valladolid. Pues había un pozo de nieve, ¿no? Porque nevaba en aquella época, no había cambio climático en aquella época. En pleno patio, en plenas huertas, ¿no?, del convento, ¿no? Bueno, pero antes decíamos al inicio del programa que este programa iba a ser, valga la redundancia, especial. ¿Y por qué motivo va a ser especial, Roberto? Primero porque es un tema local, de una ciudad tremendamente importante en la historia de España como es Valladolid. Si repasamos un poco su historia, al menos nos debemos quedar con que aquí quizás nació el monarca que más poder haya podido tener a lo largo de la historia universal, que no es otro que Felipe II. Segundo, porque vamos a hablar de uno de los conventos, como hemos dicho antes, más importantes que hubo en España a nivel franciscano, el de aquí de Valladolid. Tercero, porque aquí falleció el 20 de mayo de 1506 el personaje que descubrió América, don Cristóbal Colón. Y cuarto, porque aquí también estuvo enterrado un irlandés muy español, Red Hugh O'Donnell, del que ahora también hablaremos. Y quinto, porque uno que es cofrade de dos hermandades, de una de la Piedad, aquí estuvo cobijada nada más y nada menos que desde el año 1627, año en que se termina de realizar por Gregorio Fernández, hasta 1837, la extraordinaria escultura de Nuestra Señora de la Piedad o Quinta Angustia, entonces denominada de la Soledad, y que ahora es la imagen titular de la cofradía, y que fue trasladada a San Martín, porque bueno, se salvó de ese proceso de desamortización, ya que unos patronos tenían capilla tanto aquí como en San Martín, y trasladaron allí la imagen. Y sexto y último, porque bueno, también soy hermano cofrade de la Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz Desnuda de Valladolid, orden terciaria que tuvo su capilla en el convento franciscano, y que unos ilustrados del siglo XIX decidieron demoler todo el convento en 1837, quizás para dotar a Valladolid de casas y calles nuevas, amén de otros intereses, no vamos a ser mal pensados. Sí, sélo. Y la desamortización de aquel siglo fue un vendaval que se llevó por delante todo lo que tocaba. Como decía, pues me siento muy orgulloso, dicho desde la humildad que nos caracteriza, aquí tengo algún hermano franciscano, de la importancia que tuvieron los franciscanos y lo franciscano en la vida social y religiosa de Valladolid durante más de 600 años, y que tras un impasse de 85, los que van desde el año 1837 hasta el año 1923, sigue teniendo ahora desde las paredes del nuevo templo de la Inmaculada, antes de la Sagrada Familia, en pleno Paseo Zorrilla. Debemos indicar que mucho de su legado y de su herencia patrimonial que atesoraba este convento franciscano se ha perdido para siempre. Jamás sabremos nada de ello. O quizás sí, nunca se sabe. Mas no creo que sea una tarea fácil. Eso sí, al menos tuvieron el decoro y la gentileza de salvar algo. Seguro que lo más notable y granado del arte castellano de todos los tiempos. Pero mucho más se perdió para siempre. Por enumerar algo, y que seguramente lo habréis contemplado en el Museo de Escultura, todas estas obras de arte de madera policromada de Juan de Juni con su famoso Entierro de Cristo, o a Gregorio Fernández, como citábamos antes, con su Virgen de la Piedad, o el San Diego de Alcalá, o San Antonio de Padua, en fin, que podríamos estar un buen rato citando obras y joyas. Bueno, Roberto, no te vengas arriba con las cofradías, con las hermandades, que paso ya tenemos otro programa que se llama Hermanos Cofrades, y vamos a centrarnos de lo que nos toca hoy, que es hablar del convento de San Francisco y de los ilustres personajes que también nos acompañan. Y que estuvieron dentro del convento de San Francisco, que es lo más importante. Porque sí, estos chicos que están aquí a nuestro lado son muy importantes, pero yo creo que es más importante a vosotros. No, sois más importantes vosotros que estáis vivos, qué demonio. Bueno, que Roberto, vamos a presentar a nuestros queridos amigos invitados, porque son los que nos van a amenizar y nos van a enseñar, y os van a enseñar a todos los oyentes y a los que estéis aquí presentes, un montón de entresijos de la historia del convento de San Francisco de Valladolid. Pues por un lado, empezando por ahí por la izquierda, tenemos a don Óscar Burón. Pero no por nada, ¿no? Por la izquierda no por nada. Por nada, porque está a mi izquierda, vale. Don Óscar Burón Rodrigo, arquitecto investigador, que estuvo muy presente en aquellas excavaciones que se hicieron y que realizó todo un interesante artículo que está en este interesante también libro, y que se lanzó para resaltar el hallazgo y que luego también nos comentará.
Siguiendo, está también con nosotros don Juan Carlos Urueña Paredes, que es investigador gráfico, incansable detective vallisoletano, como le digo yo, que busca en cualquier tipo de historia que pueda y deba ser seriamente recuperado, porque hace unas recreaciones, ya lo veréis, si habéis tenido oportunidad de hojear el libro alguna vez, pues recrea interesantemente unas imágenes espectaculares de cómo pudo ser aquello que estaba y que desafortunadamente ya no está, ¿no? Tiene una interesantísima obra titulada Rincones con fantasma, con 2 partes, una titulada Un paseo por el Valladolid desaparecido y la otra se llama también Ecos de Ansúrez. Y ahora en la reciente publicación que os acabo de enseñar, pues es la publicación del Ayuntamiento de Valladolid que se hizo sobre estas excavaciones, que se titula El convento de San Francisco, Historia y Memoria. Y por último, aquí a mi derecha, don Carlos Burgos, que es empresario del sector de la comunicación digital, fundador desde hace 15 años de la Asociación Hispano-Irlandesa, cuyo objetivo principal es la promoción de lazos de hermandad entre España e Irlanda, así que también es un incansable defensor de este irlandés muy español, muy involucrado en manifestar la importancia del personaje, y ya se han hecho aquí en Valladolid algunos eventos relacionados con él, y que ha sido todo un éxito, y que creo que en un tiempo cercano también va a haber algunas cosas sobre él, luego también nos lo va a contar. Así que los tres, bienvenidos. Óscar, Juan Carlos, Carlos, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Un placer recibiros en los micrófonos de Hispanos sin Complejos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, de verdad, en un marco tan incomparable y poder expresarnos y contar lo que sabemos y lo que podemos enseñar sobre el tema. Seguro que sí. Si os acercáis al micrófono os lo agradeceríamos enormemente, sobre todo los oyentes. Vale, lo dicho, que Juan Carlos, bienvenido. Gracias. Carlos, bienvenidos. Poneos cómodos, eso sí, poneos cómodos. Lo decía lo de los micrófonos porque no muerden. De momento no muerden, dan algún calambrazo. Mal me mucho. Me ha mirado mal. Bueno, Roberto, que vamos a empezar ya por hablar del convento de San Francisco. Como tú has dicho antes, has reseñado en la presentación, algo que te toca muy de fondo, porque hablas del convento de San Francisco, así que por favor. Bueno, yo creo que nos toca de fondo a todos los vallisoletanos. Yo creo que todos los que paseamos muchas veces por la Plaza Mayor nos imaginamos en nuestra cabeza aquello que pudo estar allí y que ya no está, y que, bueno, pues los que habéis pasado también por el callejoncito que está justo detrás del ayuntamiento, os habéis girado la cabeza y habéis visto ahí la fachada recreada, ¿no? Bueno, pues es verdad que yo creo que es un tema muy interesante para los que somos de Valladolid, ¿no? Como decía al principio, en su día, cuando escribí aquella pequeña semblanza del cenobio franciscano, no sabía del proyecto tan extraordinario que estabais gestionando vosotros, así que entonces pedía perdón al lector, que si me pudo leer aquellos artículos, por la osadía de haber recreado un plano del convento, a mi manera y a mi modo. Ahora, Juan Carlos y Óscar, tras leer vuestros artículos, me doy cuenta de que era un ingenuo, pero no iba del todo... No tenía ni idea, pero bueno, no iba del todo desencaminado, y lo vuestro pues me terminó de sacar de dudas. En él situé la iglesia conventual, sus capillas, su patrimonio, la sacristía, en fin, una serie de dependencias que estaban dentro del convento. Lugares emblemáticos y míticos de este convento que solo ya podemos imaginarnos en nuestra mente, y que gracias a vuestro libro que tengo aquí presente, pues podemos volver a recrearlo memorísticamente, ¿no? Que lo publicó y editó el Ayuntamiento de Valladolid en el año 2021. También hay otros libros muy interesantes, que los voy a citar para que, bueno, los que sois de aquí de Valladolid y tengáis la oportunidad de leerlo, pues podáis echarle una ojeada, ¿no? Está el de María Antonia Fernández del Hoyo, titulado Patrimonio perdido, conventos desaparecidos de Valladolid, del Ayuntamiento de Valladolid, también del año 1998, muy interesante. El trabajo realizado también por un franciscano, Javier Rojo Alique, titulado El convento de San Francisco de Valladolid en la Edad Media, también muy interesante. Y por supuesto el manuscrito de Fray Matías de Sobremonte, que estos compañeros nuestros han utilizado para realizar también aquí este trabajo. Advertía en ese artículo que la recreación que hacía era orientativa. No me hagan caso, primero porque por la radio no se ve ni se aprecia, y segundo porque ellos lo hicieron correctamente, ellos son los que saben de esto y ahora nos lo van a contar. Muy bien, pues nada, vamos a empezar. Como decía Roberto, estos libros son muy recomendables para que los leáis, igual que recomendables que escuchéis este podcast, que es muy recomendable. Efectivamente.
Roberto, que empezamos hablando de eso, si hacemos una pequeña introducción sobre el convento de San Francisco y luego entramos en tertulia con todos nuestros amigos. Muy bien, he citado el año 1230 porque es la primera noticia en la que se tiene constancia de que los frailes están ya en Valladolid. Aquí se ubicaron en un paraje conocido como Río de Olmos, que está a las orillas del río Pisuerga. Hoy, si os habéis acercado por Arturo Iríes, hay una cruz madera de blanca al lado del puente. Bueno, pues esa cruz nos lo recuerda, que allí tuvieron su primera estancia. Porque además recuerdo que el convento en San Francisco era uno de los 5 grandes. Era uno de los 5 grandes de Valladolid. Junto a los dominicos de San Pablo y San Gregorio, a los mercedarios del convento de Nuestra Señora de la Merced, a los agustinos de San Agustín, claro está, y San Gabriel, y a los benedictinos de San Benito. Efectivamente. Y como bien digo, bueno, pues en el año ya 1254 van a obtener licencia para poder trasladarse al centro de Valladolid, pero no podrán hacerlo hasta el año 1260, cuando la esposa de Alfonso X el Sabio, doña Violante, adquirió para ellos un solar en lo que es la Plaza Mayor. Así pues, entre 1260 y 1265, estos frailes franciscanos van a hacer la mudanza y con todos los bártulos se van a ir hacia lo que luego, con el devenir de los tiempos, unos 6 siglos después, se va a convertir en un lugar privilegiado para Valladolid. El solar de San Francisco, enfrente del Ayuntamiento de Valladolid y en el corazón de la Plaza Mayor, sería también su condena para su desaparición final de la fisonomía de Valladolid. Y comenzaron las obras aquellos frailes, fundados en la pobreza y que abrazaron la observancia en 1416, pero que a decir verdad tuvieron muchos y muy buenos amigos, patronos e interesados que aportaron sus ducados. En 1275 ya había mucho construido, sobre todo la iglesia y algunas capillas. Años después le fueron dotando de más dependencias, claustros, oficinas, viviendas, un pequeño hospital para los frailes enfermos, más casas y huertas. Y al parecer también arrendaban terrenos, había que sacar ciertos dineros si querían agrandar aquello, y en la esquina con la calle Olleros dejaron dependencias para una tienda de boticas y diversos negocios de entonces. Pero los que alquilaron aquello se apropiaron de más e hicieron casas sobre la tapia del convento, abriendo ventanas que daban a la sacristía e iglesia. Terminó en pleito, como no podía ser de otra manera. En 1393, también por la calle Olleros, para los de Valladolid, es la calle Duque la Victoria, actualmente, había un terreno que se cedió a doña Inés Lasa, ama del rey Enrique III de Castilla, y esta puso jardín junto a la sacristía, un corral más adelante, una noria para agua y su vivienda particular, es decir, un buen chalet de los de entonces, sin duda. Nada de adosados, ni áticos, ni nada. Por la calle Santiago, en la actual esquina de la calle Montero Calvo, aquí cerquita, más o menos, había 3 casas cerca de la Puerta de las Carretas, que se llamaba así, o de Santiago, y que se dieron a Juan Hurtado de Mendoza para edificar el hospital que llevaba su nombre. Hoy tampoco queda resto alguno de él, pero sí que lo podemos identificar con el edificio de Zara que alberga, bueno, pues ese centro ahí comercial de ropa, ¿no? Y ahora que hablas de Zara, que nos patrocine el programa, ya le hemos hecho la publicidad gratis, ¿no? Que nos patrocine, bueno, nos dé un dinerillo. Yo, porque se lo he oído a Juan Carlos, que está muy bien delimitado ese edificio y puede coincidir con la estructura del hospital. Bueno, ¿no? A ver si lo escucha Mancio de Juan esto y que nos traiga unos buenos euros. Por la parte trasera y desde el huerto hasta la calle de los Moriscos o de la Morería, actual de Montero Calvo, tenía el convento una callejuela que decían Desgonce, que se vendió el 22 de junio de 1463 a un tal Juan de Menchaca. O sea que, por lo tanto, el perímetro del convento fue el siguiente. Plaza Mayor, si nos equivocamos nos corregís, chicos. Plaza Mayor, acera de San Francisco, lo que es ahora la calle Ferrari, Olleros, Duque de la Victoria, que decía Roberto, calle del Verdugo, Montero Calvo, y Santiago hasta la Plaza Mayor de nuevo. Pues bien, dentro de este solar se edificó la iglesia, casas conventuales, varios claustros y patios, hospedería, jardines, huerta, casas particulares, arrendadas y vendidas, un hospital y dependencias del concejo. Y a lo largo de los años tuvo una gran vida monacal. Por aquí, en 1532, había 120 frailes y poco antes de su demolición, hacia 1806, unos 87. Sufrió el incendio del 21 de septiembre de 1561, el famoso incendio de Valladolid, y en 1699 sufriría otro que entró por las casas vecinas a la nave de Santa Juana.
El convento también tuvo relación con las cofradías penitenciales de Valladolid, primero con la cofradía de la Veracruz, pues esta surgió hacia 1498 más o menos en su seno. Debían poseer capilla y hasta aquí llevaban sus pasos procesionales en la noche del miércoles santo para hacer su procesión el jueves. También anduvo por estos lares la cofradía de la Pasión, con capilla justo al lado de la puerta de Santa Juana, donde enterraban a los ajusticiados que estaban por los caminos. Esta capilla debía tener un altar con un Cristo en la cruz, una imagen de la Virgen y un San Juan Evangelista. Siempre al parecer había una vela encendida. Y la leyenda dice que bien pudo ser la causa del incendio del año 1699 que les citaba, aunque el fuego, que mi amigo Juan Carlos Urueña me corrigió, dice que entró por las casas de Juan de Paredes y la capilla en cuestión no se quemó nunca. Al lado de esta capilla había un cementerio donde se enterraban a los que eran ajusticiados de manera normal, es decir, los que no habían sido puestos en cuartos. Y por último, una capilla denominada de San Juan de Gollado, donde se enterraba a los ajusticiados que pertenecían a la nobleza. Por aquí también estuvo la Cofradía de la Piedad, pues hasta sus puertas venían a pedir los 12 hermanos de socorro del Hospital de Convalecientes, para sacar limosna y ayudar así a sus pobres y enfermos. Y indirectamente, como dije anteriormente, porque es la imagen principal, la de la Soledad, que detalló Gregorio Fernández en 1627 y que en el año 1927 se va a convertir en su advocación principal. Y como no, la capilla de la Orden Tercera, la misma que actualmente tiene su vida, como decía anteriormente, en la parroquia de la Inmaculada. Cofradía que predica con su humildad y ejemplo y su lema de paz y bien. Uno de los momentos álgidos del convento van a ser las fiestas que se van a celebrar entre los años 1746 y 1747 por la canonización de San Pedro Regalado, que va a ser el patrón de Valladolid. Bueno, llegamos tristemente al final de la historia del cenobio franciscano, Roberto. Creo personalmente que lo que realmente acabó por consumirlo fue la invasión francesa napoleónica. Desde 1808 hasta 1813 hubo numerosas tropas francesas que saquearon, expoliaron y robaron lo que pudieron de los conventos de Valladolid, en especial el de San Francisco, pues allí se acuartelaron en 1809 y luego quemaron su noviciado. En 1811 destrozaron puertas y la fachada principal, además del patio de la iglesia de San Francisco, que está en la Plaza Mayor, y se derribaron y ocuparon con obras que hicieron para casas. En 1814 ya regresarían de nuevo los frailes, una vez acabada la guerra, pero era un fin anunciado, pues el 6 de agosto del año 36, de 1836, se notificó en el Boletín Oficial de Valladolid la venta del edificio que fue convento de San Francisco, situado en la acera que lleva su nombre, con su iglesia, capillas, habitaciones, bodega, patios, huerta, etcétera, por un módico precio de 4.520.000 reales, con 17 maravedíes. Ah, pues muy bien, muy barato, ¿no? Todo, ¿no? Muy barato todo. Al cambio no sabemos lo que sería, ¿no? Bueno, pues la demolición del convento fue aprobada en Madrid el 22 de diciembre de 1836 y corrió a cuenta del Estado. Lo llevaron a cabo dos arquitectos de Valladolid. Madre mía, ¿eh? No sabían lo que hacían en aquella época. Se llamaban Julián Sánchez y Epifanio Martínez. Se dijo el 2 de enero de 1837. Textual. Verificada la demolición del convento, se procederá a la venta de los solares que se designarán previamente por los arquitectos, lo que facilitará otro medio de adquirir a los particulares y al público en general la comodidad de tener calles anchas y espaciosas, con lo que quedará hermoseado el ornato público. Toma ya. La demolición comenzó el 1 de febrero de 1837 y duró hasta 1843. Se abrieron calles nuevas, como las actuales de Constitución, la de Mendizábal y Menéndez Pelayo, que unía la de Constitución con la de Caldereros. Hermoseado el ornato público, decían. No sabían el daño patrimonial que estaban perpetrando Valladolid y a su historia. 6 siglos de arte, cultura y patrimonio dilapidados para siempre. Su desaparición supuso, 575 años después de su construcción, una pérdida patrimonial de enormes proporciones. Algunas de sus obras, como hemos mencionado, fueron a parar al Museo Nacional de Escultura y otras por iglesias. Menos mal. Pero la mayoría de sus pertenencias artísticas y de su legado cultural, humano, artístico, etc., se perdieron lamentablemente para el resto de los tiempos.
Esto es materia para otro programa, para otro capítulo, y ya que tenemos aquí a Óscar, y convendréis todos con nosotros, queridos invitados que estáis aquí viéndonos en la sala, lo que ha perdido el Valladolid, el patrimonio que ha perdido. No tenemos ni la cuarta parte de lo que era Valladolid. Pregunto, Óscar, aunque no entremos en muchas... Sin entrar en muchas profundidades. Sí, porque estamos hablando del convento de San Francisco, pero... Nos hemos cargado mucho a Valladolid en muchas etapas de la historia. En demasiadas, y es más, posiblemente todavía sigamos haciéndolo, aunque no seamos conscientes. Óscar, no sé si tienes algo que apuntar. Juan Carlos. Perdonadme. Sí, desde luego se ha perdido muchísimo patrimonio, pero vamos, en general ha sido sobre el siglo XX ha sido la mayor pérdida. Que muchos estudios sobre urbanismo, ¿a quién le echan la culpa? Pues unos a Fasa, otros a extraños contubernios monetarios, pero vamos, la verdad es que se destruyó casi todo el centro medieval, por decirlo de alguna manera, para construir unos edificios horrorosos de 11 plantas, feos, anodinos, que no dicen nada, y que va a ser muy, muy difícil eliminarlos, que es lo que yo siempre he tenido, no lo veré, pero lo malo es que no podemos volver a recuperar lo que tuvimos. Yo he leído por ahí, no sé si estoy en lo cierto, que se le llamaba la Florencia de Castilla, no sé si estoy equivocado. Bueno, nos han llamado muchas cosas. Alguna lindeza, entre otras. No, que decía que había oído por ahí alguna vez en algún documento escrito que Valladolid se la conocía como la Florencia de Castilla debido a sus maravillas, a su rico patrimonio que atesoraba la ciudad. Bueno, probablemente fuera porque tenían muchos palacios renacentistas. La verdad, y sobre todo esa zona que digo, lo que es ahora mismo la calle Felipe II, lo que se hizo es un expolio salvaje. Por eso analizar, y es que desde lo que es el Palacio Arzobispal, porque no creo que se atrevieran a echar al arzobispo, pero si no le echan, desde el Palacio Arzobispal hasta la calle Angustias está completamente arrasado. Y tú sabes que eso fue un arquitecto como este señor que se llamaba César Cort, que tuvo la maravillosa idea de proponer, palabras textuales, demoler completamente Valladolid para hacer una ciudad funcional. Podíamos ver ahora mismo, la idea que tenía este señor era unir San Pablo con la estación del tren, con la estación del norte, por medio de una avenida que, si se hacen ustedes cuenta, se lleva a la calle Platerías, se lleva un buen trozo de lo que es toda la zona de la Plaza Mayor de Soportales, y arrea hasta la plaza, ¿cómo se llama la calle? Calle Gamazo, ¿no? La calle Gamazo, efectivamente, todo iba a hacer cuadrículas con ese tipo de calles. Entonces, menos mal que no hubo dinero, porque si llega a verlo, lo primero que hubiera caído es la iglesia de la Veracruz, y ya hacer la avenida esa, imagine usted la defesio de ciudad que íbamos a tener. Bueno, lo dejamos ahí. Roberto, apúntate para el próximo programa que hagamos, el patrimonio desaparecido de Valladolid, que yo creo que es muy interesante. Que seguimos hablando del convento de San Francisco, que se hizo a manera del gótico. Sus obras comenzaron en este estilo y es de suponer que la parte más vieja y la iglesia conventual respondiesen a ese estilo arquitectónico. Pero también debemos pensar que a lo largo de 6 siglos de existencia, los añadidos y capillas que se adosaron se hicieron al modo y a los gustos del momento. Los mecenas, que aportaron sus reales para agrandar la iglesia y el convento, daban su parecer y elegían a sus pintores y escultores para sus caprichos. Para eso pagaba, claro. Tuvo nada más y nada menos que 33 capillas. Esto nos da una idea de que hubo muchos patrones y bienhechores que aportaron sus dineros para engrandecer el convento franciscano, pero lamentablemente no se posee ninguna muestra gráfica, ni pictórica, ni similar que nos aclare cómo se distribuyeron las diferentes obras de arte en el cenobio, ¿no? Ni cómo eran sus capillas, ni las rejas, ni los claustros. En fin, solo poseemos un plano de 1830, dibujado por Valentín Carderera, años antes de su demolición, y que llamó a una capilla de los Linajes, aunque Carderera se confunde, y es que su dibujo es de la capilla de los Miranda,
que está en el claustro. Eso es lo único que nos queda y luego, bueno, nos lo van a comentar ellos. Más las obras de escultura y pintura que se han podido conservar en el Museo Nacional de Escultura. Carlos, Juan Carlos, Óscar, bienvenidos, gracias por estar aquí otra vez, aunque ya os habéis presentado y habéis dicho algo. Y si se ha dejado algo Roberto en el tintero, pues lo vais hablando, ¿eh? Sí que es cierto de que no hay, lo que dices, aseverar de que no hay ningún otro cosa gráfica que se haya conservado. Sí que se conservan algunas cosas, lo que pasa es que vamos a decir que están un poquito ocultas entre legajos para gente estudiosa con la cabeza gorda como yo y poco más, pero sí que se puede hacer sobre todo de la iglesia sí que se puede hacer un buen planteamiento si algún día hay ganas y dineros para hacer una recreación, una conciencia. Se conserva el retablo, uno de los que tuvo. En Laguna Duero, en Laguna, ¿no? Efectivamente. Se conservan bastantes cuadros. En realidad, lo que dices tú de la pérdida de patrimonio, sí que es cierto de que fue muy grande. Pero vamos a decir que piezas extraordinarias como pudieran ser las de Gregorio Fernández o tal, quitando algún cuadro de Mateo Cerezo y alguna cosa más, casi todo lo que se perdió en San Francisco fue arte mueble, fue sobre todo platería, muchísimas cosas de hacer las ceremonias de misa y de todas estas cosas, vestiduras talares, esas cosas. Eso sí que fue un desastre, y sobre todo también reliquias, muchísimas leyendas que hay, que con un poquito de suerte iremos sacando para arriba, como las piedras de Santa Juana, y bueno, no me quiero enrollar porque al final me echáis. Bueno, vamos a empezar por vuestra investigación, yo creo. Yo lo que sí que me gustaría preguntar, Roberto, perdóname, ¿qué supone para vosotros, qué es para vosotros lo que supone para España y para Valladolid el convento de San Francisco? ¿Vosotros qué opináis? Bueno, el convento de San Francisco era uno de los más importantes de España, era la cabeza de la provincia de la Concepción, y aquí se hizo pues 2 o 3 congresos de franciscanos a nivel mundial, ¿eh? Entonces pues sí es cierto de que tenía políticamente y sociológicamente, religiosamente, tenía una fuerza moral enorme. A nivel de ya lo que es tener dinero, como podemos decir, por ejemplo, hay otras órdenes mendicantes como los dominicos de San Pablo, que eran, vamos a decir, más finitos, tenían más dinero, manejaban. Sin embargo, los franciscanos, todos sabemos, bueno, el que no lo sepa, no pueden poseer nada, son un poco como los cistercienses. Entonces, eso de que muchas veces decimos, como dijiste antes tú, que alquilaron, que tal, no, había un legado papal para hacer estas cosas, ellos no podían tener nada. Entonces el convento de San Francisco era pobre, la verdad es que el edificio no era gran cosa, las cosas como son. Óscar, por favor, tu visión. Mi visión es la que ha dicho Juan Carlos. Yo ahí poco puedo aportar. Que era una joya que teníamos en la ciudad de Valladolid, un tesoro a la vista de todo el mundo, porque gracias a Dios no era un monasterio, era un convento, era un recinto religioso volcado hacia la sociedad, como lo hacen todos los franciscanos a lo largo de todo el mundo. Entonces, el privar a la ciudad de ese tesoro implica privarnos de nuestra historia, de nuestra memoria, de lo que somos. Simplemente eso. Sí. ¿Y cómo surge la idea de hacer esta investigación? ¿Cómo os planteáis el reto ese de intentar descubrir la Capilla de las Maravillas? Si pudo estar enterrado Colón. ¿Cómo gestionáis ese asunto? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Contándonos un poquito ese proyecto interesante. Pues sinceramente, Roberto, por casualidad. Este es un tema que está lleno de casualidades, de serendipias, como decían otros. Todo, digamos que no es la primera vez que alguien intenta diseccionar el convento de San Francisco y saber cómo estaba distribuido por dentro, pero era muy difícil hacerlo hasta ahora. Y digamos que el detonante fue un irlandés que vino por Valladolid en el 2019, en junio, después de hacer el Camino de Santiago. Era un antepasado suyo muy lejano, era un príncipe irlandés que se llamaba Red Hugh O'Donnell,
es el equivalente, digamos, al Cid Campeador español. Es un personaje muy importante ahí en Irlanda, que es el último bastión frente a la ocupación inglesa, frente al invasor inglés. Vino aquí a Valladolid, que ya nos contará después Carlos Burgos por qué, y el caso es que murió aquí y nadie sabe dónde está enterrado. Bueno, nadie sabe, se sabe que estaba en el convento de San Francisco. Vino Brendan Rohan a preguntar por ello y sin saber ni una palabra de castellano se metió en el ayuntamiento y empezó a preguntar que dónde estaba Brendan Rohan. Y allí pues le hicieron pasar con algunas personas, pues le pasaron con el director del archivo municipal, con Eduardo Pedruelo, le pasaron con un alto cargo también de cultura, le pasaron también con un alto cargo de... Es como ahora, ¿no? La burocracia. Sí, más o menos, no echando pelotas fuera a ver quién le podía... Pero hemos perdido la tradición del funcionario. Exactamente, y dio la casualidad de que le hicieron pasar con la responsable de patrimonio. Y por equivocación, porque el que la pasó pensaba que era de patrimonio cultural, sí. Y la pasaron con la del responsable de patrimonio de contante y sonante. Y bueno, y ella pues dijo, pues me cae muy bien esta persona, le dio todas las respuestas que más o menos todos sabemos en Valladolid, que el convento de San Francisco estaba al lado de la Plaza Mayor, que ha desaparecido hace más de 150 años y que no queda ni piedra, que lo único que queda es una recreación en el callejón que habéis comentado antes y nada más. Y bueno, pues por darle más información, digamos, supletoria, esta persona, que se llama Ana Page, envió varios correos a personas conocidas, entre ellas a mí. Y ahí empieza la primera casualidad. La segunda casualidad es que una semana antes tan solo Juan Carlos Urueña me había presentado un estudio que llevaba haciendo durante años sobre el convento de San Francisco, precisamente intentando ver cómo era por dentro, hacer una radiografía, cosa que era súper difícil, porque solamente contábamos con un par de planos muy simples, uno de ellos el famoso de Ventura Seco, que se ve en 3 dimensiones, pero es muy simplón, otro el que se hizo para poderlo hacer la famosa expropiación, una expropiación antes conocida de la de Mendizábal, que se hizo en 1810 por parte de los franceses, en la ocupación francesa, y un manuscrito que teníamos. Entonces, él había cogido esos 3 elementos y se había dedicado a hacer un estudio exhaustivísimo, y me lo había pasado una semana antes. Entonces dije, esta es la mía. Claro. Si hay alguien que sabe en esta ciudad y en este planeta, por decirlo de otra manera, donde estuvo enterrado Red Hugh O'Donnell, es Juan Carlos. Hablé con él y él me dijo, dame una semana. Y yo le dije, pues con tu trabajo, déjame también una semana, vamos a ver si ajustamos cosas. Y a la semana siguiente, Juan Carlos ya había dado, nos lo contará después, había dado con la piedra de Rosetta, que era que la muerte el entierro de Red Hugh O'Donnell se había realizado en una capilla que había sido antes la sala capitular, y la había encontrado en una biografía escrita en gaélico pocos años después de la muerte de Red Hugh O'Donnell, que había sido en 1602, y lo había escrito pues un franciscano que se llamaba Lugajo Creirich. El caso es que él dio con ello, dijimos, pues nos ponemos a ello. O sea, ya tenemos cuál era la capilla, ahora solamente hace falta ajustar el puzzle y ver, sobre todo, lo más complicado también. No solamente hacer el puzzle, sino ver en qué parte de la ciudad estaba. Porque ha habido otros investigadores, por ejemplo, Marcial Castro, que en el 2005, apoyado en otras investigaciones previas, había dicho que estaba debajo del círculo de recreo. Entonces dijimos, vamos a ajustar lo más posible esto. La siguiente, digamos, casualidad es que en 5 meses ya sabíamos dónde estaba. Y además teníamos una certeza, así en plan chulo, al 120%. Entonces fue terminarlo, nos juntamos un pequeño grupo en la sombra con Carlos Burgos, para intentar ver qué hacíamos con ello, y a la semana siguiente, la siguiente casualidad, el alcalde sale en prensa diciendo que se va a peatonalizar la calle Constitución, que es donde nuestras investigaciones localizaban la capilla de Marras,
Y dijimos, pues hay que hacer algo. Más que nada porque no solamente habíamos dado con que Regio O'Donnell se había enterrado en esa capilla, es que daba la casualidad de que además 100 años antes había enterrado allí también a Colón, por pocos años antes de que eso lo llevaran, con lo cual la oportunidad era doble. Entonces, inmediatamente en diciembre del 2019 me puse a hablar con los altos cargos, digamos, del ayuntamiento que estaban vinculados a esa operación, a ese trabajo, a esa obra urbanística de hacer la peatonalización. Y 4 meses después, pues me dieron el visto bueno, en abril, justamente 2 días antes de la pandemia, de que fuéramos confinados. Entonces fue un chasco terrible, ¿verdad? Pero bueno, nos cejamos, empezamos a tramitar todo vía online con nuestros compañeros de la Junta para obtener permisos arqueológicos y conseguimos que lo primero que se hizo en esta ciudad con carácter, digamos, medianamente normal fue la excavación arqueológica, cuando ya se pudo trabajar en la calle, que todavía no se podía trabajar en espacios cerrados. Y se empezó a trabajar el 18 de mayo y al día siguiente, y ahí viene la siguiente casualidad, que era mi cumpleaños, aparecieron los restos de la capilla a escasamente 1 metro donde habíamos dicho. Eso lo hiciste ya con vistas, es mi regalo de cumpleaños. Totalmente, O sea, totalmente. No fallasteis nada, no fallasteis más que 1 metro. Nada. Y fue una maravilla verlo y descubrirlo, pero no solamente por el placer de haber acertado, sino porque podía no haber salido nada. Claro. O sea, pensemos que aquello se había demolido, se había arrasado en 1830 y algo, y pensábamos que una gran posibilidad es que no apareciese nada. Sí, más teniendo en cuenta que Agapito Revilla, cuando se demolió, dejó escrito en la crónica suya de que no se iba a encontrar absolutamente nada porque estaba arrasado hasta los cimientos, sí. Cosa que es mentira, porque cuando se hizo la excavación en el Teatro Zorrilla apareció y de todo también. ¿Qué encontrasteis por curiosidad? Pues, sobre todo niveles de enterramientos aproximadamente sobre el siglo XV, un poco coetáneos a Colón, si quieres, que es cuando todavía se estaban enterrando gentes, curiosamente, o bien de mucha alcurnia, o bien ajusticiados en el claustro principal del convento. Sí. Pero enseguida salió la medianera de la capilla, salió un detalle muy curioso, porque la Capilla de las Maravillas se demolió completamente y se volvió a reedificar en estilo clasicista, en estilo escurialense, para que me entienda, y da la casualidad de que pillaron a un pobre infeliz justo debajo de la tumba, y cuando rascaron salieron las patitas del pobre señor, el esqueleto, debajo del pilar, y claro, eso que daba a entender de que habían reconstruido justo encima. No sabían, porque ¿quién quita tanta tumba? Porque aquello, como dije yo una vez, tiene San Francisco más huesos que piedras de cimientos, y es verdad, y rasques lo que rasques, sacas huesos. Entonces, a ese pobre hombre construyeron encima el pilar, no sé quién fue. Le aplastaron las piernas, vaya. Sí, hay foto. Y se ve el pilar, que es un pilar clasicista, entonces, blanco y en botella. Tiene que ser la Capilla de las Maravillas porque se reconstruyó y encima el pilar es clasicista. Otra obra no hubo allí. ¿Qué hombres más listos, O sea que si rascamos más, seguramente encontraríamos debajo de las calles de Valladolid y toda esa zona. Tú piensa que estamos hablando de lo que era la sala capitular. En un monasterio, sobre todo en órdenes mendicantes, casi era lo primero que se construía antes que la iglesia. Entonces se hacía la sala capitular, que es donde se leían los capítulos de la orden, estaban todos los frailecicos allí, los primeros reunidos y tal. Luego al lado se hacía el lavatorio o la sala de profundis, y luego lo que era ya el refectorio. Y a la izquierda, según miramos a la sala capitular, se hacía la iglesia. Entonces, sala capitular y iglesia, y la capilla de al lado, la de Santi Esteban, que es era antiquísima, pues eso es lo más antiguo de todo. Y seguimos rascando hasta el siglo XIII o el siglo
bueno, 13 ya máximo, ¿no? Pero del siglo XIII seguro que encontramos enterramientos o cosas. Pero claro, hay que rascar. Cuando se hizo eso, dejamos todavía tumbas debajo sin tocar, ¿eh? ¿Y tenéis previsto alguna actuación más de rascar? No, yo no. Vamos a ver, os digo. Aquella vez se alinearon los astros, digamos. Se alinearon los astros, pero ¿nos hacéis una idea de qué manera? No voy a contar aquí las tripas, pero no fueron precisamente muy agradables hasta conseguir la autorización para poder. Porque en un principio cualquiera hubiese pensado que la oportunidad era excavar toda la calle y obtener toda la información que tiene debajo de la calle. Y al final lo único que conseguimos es excavar escasamente, creo que fueron unos 60 metros cuadrados, que era exactamente los bordes de la capilla más una franja de 2-3 metros alrededor para que no se caiga la tierra, básicamente para que vaya en talud, no por otra cosa. Y menos mal que acertamos, porque si no, pues nos quedamos sin excavar. Porque es justo la zona que está al lado del Banco Santander, ¿no hay un Banco Santander? Sí, es donde ahora mismo precisamente se consiguió poner una placa hace un año. Entonces, realmente excavar, se excavó muy poca parte de la Capilla de las Maravillas, aproximadamente unos 15 metros cuadrados, 12 metros cuadrados, porque la mayor parte de la capilla está debajo del Banco Santander. Lo bueno que tiene es que hay como un espacio de unos 30 metros cuadrados que nunca se ha construido y está debajo del banco. Están intactos, rodeados de paredes de hormigón y de un techo de hormigón, y no sabemos más. Se hicieron 2 perforaciones hace escasamente también 1 año y medio para ver qué había dentro, y lo único que sabemos es que está lleno de tierra. Entonces nuestras esperanzas es que si quizás algún día se excavase allí, pudieran por fin aflorar los restos de nuestro insigne príncipe irlandés. ¿Por qué no se han descubierto? No, porque todos los muertos, digamos, todos los esqueletos que han sido hallados son más antiguos. Digamos que la capa en la que pudo haber sido enterrado Reggie O'Donnell era más reciente y esa fue arrasada. Aparecieron no solamente 20 esqueletos, digamos que intactos, o buena parte de ellos intactos, sino que aparecieron kilos y kilos de trocitos de esqueletos. Entonces, ni siquiera sabemos que muy posiblemente a lo mejor Reggie O'Donnell, los huesos de Reggie O'Donnell formen parte de esos montañas de kilos de huesos, no lo sabemos. Bueno, pero en cualquier caso hay cosas por donde empezar a seguir rascando. Para que pues, por favor, da una idea. Bueno, la capilla tenía 3 tumbas, tenía 3 lo que se llamaban lechos funerarios, porque cuando se enterraba a un señor, pues o bien sacaban lo que había ahí y lo metían en una cajita, o daban, yo recuerdo de ciertas monjas franciscanas precisamente, que cuando enterraban a una monja nueva daban con un pum 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 para que bajara, tal. Entonces lo que había abajo o está hecho puré o fíjese usted, piense que en eso, que son ¿cuántos metros cuadrados? 60 y tantos. sí. Pues yo he documentado 480 enterramientos. Piense usted que será el triple, porque claro, hay un libro que se ha perdido que venía todos esos, no consta ni O'Donnell, ni consta Colón, ni consta nadie, porque eso es el libro, uno de los primeros libros de esa serie donde constaban los enterramientos, desapareció. Entonces, donde vamos a ver, en el artículo del libro, yo lo que señalo es que aquella capilla era un secadero de cadáveres, no era un entierro definitivo ni mucho menos. Los franciscanos tienen muchos conventos, sobre todo el que baja de Italia y tal, ha visto que los muertos hasta los cuelgan de las paredes para que se sequen, como las morcillas. O sea, que les tenían ahí previamente y luego les enterrarían en otro Exacto, lugar, sí, entonces, con Colón pasó que a los pocos años lo sacó su hijo Diego, vino, sacó los huesos de Colón, se los llevó a Sevilla, y entonces pues yo pienso y siempre he pensado que O'Donnell pues probablemente le pasó igual. Hay una línea sobre la que seguir, no sé si fue Eddie Crawford o ¿cómo se llama este chico? John Maccabi. Eddie Crawford. No, el que es investigador. John Maccabi. Me mandó un papelito muy curioso. Hay un señor que se llamaba Burke, apellidado Burke, que era un noble de su escolta,
Y este señor, pues cuando el rey de España le dijo que no, dio a entender de que no iban a ayudar a Irlanda a quitarse a los ingleses de encima, pues el hombre cogió tal pataleta que se murió. Entonces, ¿qué hicieron? Pues según la documentación que me mandaron, lo que hicieron es, le enterraron al lado de O'Donnell. Entonces, bueno, ¿cuál es la línea? Saber si a este Burke le volvieron a llevar a Irlanda, porque si le llevaron a Irlanda, para allá que fue O'Donnell también. O sea, que hay líneas todavía por investigar. Me callo. No, por Dios, es que le tenemos ya acorralado a Carlos y quiero que hable y que nos cuentes escuchando, o sea, que nos no cuentes hay un poquito problema. de Red Hugh O'Donnell. ¿Quién era? ¿Por qué vino aquí? Aunque ya lo han dejado entrever, pero bueno, explícanos en más profundidad, en más detalle, por favor. Bueno, pues Irlanda, todo se basa en las relaciones España-Irlanda históricas, ¿no? Que son unas relaciones muy potentes, no se basan solo en Red Hugh O'Donnell, sino que son de cientos y cientos de años anteriores y casi de los primeros tiempos de Irlanda. Se habla de primeros conquistadores de la isla provenientes de España, ¿no? Los que llamaban los milesios, que provenían de la zona celta norte de España y que descendientes de Breogán, que se asomaban a la Torre de Hércules en La Coruña y que decían que desde ahí veía una isla que él quería llegar a conquistar. Y uno de sus descendientes se llamaba Ir. Hay varios, en el tema de nombres hay cosas muy curiosas. Está, por ejemplo, Ir, que podría ser que viniera de ahí el nombre de Irland, y había otro que era Eber, que podría ser relacionado con Iber, con Íbero y con el río Ebro. O sea, hay cosas muy interesantes, ¿no? El tema está en que en todos esos años siempre ha habido relaciones. En toda la historia ha habido relaciones España e Irlanda muy interesantes. ¿Cuál es el momento de Red Hugh O'Donnell? Pues es el momento en que tal vez una de las guerras más potentes contra la invasión inglesa de la isla, que fue conocida como la Guerra de los 9 años, pues en el norte de Irlanda, en dos condados principalmente, pues se aunan dos clanes. Irlanda era una isla celta cuya organización se basaba en clanes. Entonces, los dos clanes principales eran los O'Donnell y los O'Neill. Entonces, los O'Neill y los O'Donnell se unen y empiezan a defenderse de una manera mucho más fuerte. Eran los dos clanes más fuertes, y el norte de Irlanda también siempre ha sido la más guerrillera, ha sido la más dura frente ante la invasión, y también la que más ha sufrido hasta hace 4 días. Y cuando se meten en un fregado tremendamente potente, que España envía barcos, hay una confusión. Estamos hablando de finales del siglo XVII, de finales del XVI, 1595-97, en las navidades del 99, de 1590, por no tomar notas, en 1601, en las navidades de 1601, llegan al sur de Irlanda barcos españoles para defender a los irlandeses, y la idea era: España, os enviamos barcos, os enviamos soldados, y los rebeldes irlandeses nos unimos todos juntos y defendemos la isla y expulsamos a estos ingleses invasores, que además tienen otro componente, aparte de nacional, tiene un componente religioso, que son protestantes. Entonces, una es la Irlanda católica, España es católica, entonces de ahí surge la alianza, y el tema es
frente al nacionalismo y al imperialismo inglés, pues también se le suma esta tendencia religiosa que es la de parar al protestantismo, que esa ha sido base del enfrentamiento hasta el conflicto que ha habido en el siglo XX, ¿no? Y Red Hugh entonces es el líder de uno de los clanes, del clan O'Donnell, y el campeador que decían aquí los compañeros, ¿no? Sí. Estamos hablando de un príncipe potente. O sea, realmente había muchos clanes, pero los dos grandes, los dos potentes, de hecho, fueron los que lideraban la guerra contra los ingleses, ¿no? Hay algún otro clan más, los Fitzpatrick y alguno más, pero eran los O'Donnell y los O'Neill los potentes. Entonces, parece que hay una confusión del lugar donde se van a encontrar los españoles con los ingleses. También, claro, unos vienen... Nadie venía de una manera fácil, porque unos venían caminando desde el norte de Irlanda y los otros iban en barco encontrándose tormentas y de todo. Entonces, no es vamos a quedar en la Plaza España a las 7:15, no, es... vamos a encontrarnos con tormentas, los otros vamos a encontrarnos con nieve, vamos a encontrarnos con barrizales caminando, y entonces el lugar de encuentro era complicado. Los españoles desembarcan en una zona cercana al pueblo de Kinsale, en la zona de Cork, en el sur, y entonces los irlandeses dicen, pero si es que eso está muy lejos de aquí, pero bueno, empiezan a caminar hacia abajo y los ingleses empiezan a tomar posiciones. Y en esa batalla pues perdemos tanto los los irlandeses como los españoles. Eso fue un palo bastante duro porque era la vez que más apoyo estaban teniendo los irlandeses de los españoles, y entonces estamos hablando de 1601, a la Navidad de 1601, pasamos al año 1602 y entonces casi celebrando la Nochevieja, los primeros días del año, perdemos la batalla, y entonces los españoles se vuelven para España, y Red Hugh O'Donnell cree que debe venirse en un barco y venir a hablar directamente con el rey y decir, necesitamos más. O sea, no podemos dejar esto aquí, no podemos dejar que esto se acabe ya, que nos machaquen a españoles e irlandeses y nos invadan del todo. Entonces, ahí empieza el periplo del viaje de Red Hugh hasta España. ¿Y cuándo llega a Valladolid? ¿Está fechado? Sí, llega en finales de agosto, principios de septiembre. Primero se queda... De 1602. De 1602. Se queda en Coruña, que viene con otra persona muy curiosa, porque el capitán del barco es Pedro de Zubiaurre, que tiene una historia muy interesante aquí en la ciudad. O sea, tiene... nos podríamos tirar mucho tiempo, a lo mejor deberíais hacer de Zubiaurre un programa. Van a salir varios programas del día de hoy. El caso es que viene con este capitán. Apunta, Roberto. Están en La Coruña, y desde La Coruña, cuando empieza a entablar contactos con el rey, que ya es Felipe III, ya Felipe II ha fallecido. Entonces, claro, estamos en un momento en que Valladolid pasa a ser capital de España. Felipe III establece aquí la capital de España y estamos justo en ello. Y entonces empieza a contactar con el rey y le dice que quiere venir a verle. Parece que hay un contacto en Zamora, estando Felipe III cazando, parece que se llegan a ver, pero que no está muy datado este momento, pero sí se puede considerar histórico, aunque no llegan a nada, y sí consideran el rey Felipe III que debe venir a la corte. Entonces Red Hugh vuelve a Galicia, vuelve a Coruña, y después vuelve desde allí otra vez a Valladolid. Para en Simancas, viene a caballo. Él había tenido una historia muy curiosa, que le habían con 15 años los ingleses, como veían que era un líder muy potente, le habían secuestrado. Dicen, este tío va a ser el futuro delfín, entonces es al que tenemos que parar los pies. Entonces le secuestran. Es curioso cómo le secuestran, qué es lo que le dicen para secuestrarle. Aparece un barco por allí en el norte de Irlanda, le dicen, que tenemos aquí un vino español de primera.
debía ser Ribera de Duero para que Red Hugh fuera tan apasionada por ello. Y sí que es verdad que el padre de Red Hugh se dedicaba a comercializar con pescados y que el vino era algo muy importante para ellos. Entonces, que le prometieran vino, pues dice, vale, pues vamos a probarlo y si eso negociamos. Le montan en el barco, le atan, le golpean y se lo llevan a Dublín, que es la capital administrativa inglesa, en la isla. Entonces en el castillo de Dublín le encierran y va y se escapa en pleno invierno por la torre y camina sin zapatos ni nada por todas las montañas de Wicklow y tiene que tirar hacia el norte, ¿no? Entonces en aquellas nevadas en las montañas de Wicklow se le congelan los dedos de los pies y pierde los 2 pulgares, con lo cual ya podía caminar peor. Cuando llega a Simancas parece que llega a caballo porque ya no podía caminar bien. Entonces, otro problema más. ¿Aparece un espía inglés o aparece una enfermedad? El caso es que lo del espía inglés es muy curioso. Los ingleses siempre dando por saco, ¿eh? O sea, que sí, pero bien. Perdona que te interrumpa, venían persiguiéndole desde Irlanda a este personaje para intentar cazarle o darle... Hombre, ellos suponían qué es lo que quería hacer en España. El espionaje, hay muchos datos sobre esto para películas, ya no solo para programas de podcast, sino para películas de Hollywood. Sí. La verdad es que la película, bueno, y Red Hugh tuvo su película de Disney en el año 1966, me parece que es. Hay una película de el príncipe luchador Red Hugh O'Donnell, Príncipe Valiente. Y es muy curioso porque, bueno, es como un poquillo infantilillo, ¿no? La presentación. Incluso el rostro de Red Hugh siempre se ha basado en esa película, hasta que hace poco un historiador hizo un nuevo dibujo gráfico de lo que podía ser Red Hugh O'Donnell y parece que ya estamos un poco más asentados, una persona más aguerrida, con barba, no como el guaperas que sale en la película de Disney con su novia y tal. Hombre, es de Disney la película. Era para niños. El caso es que, y con esto no me extiendo más, sí que hay en el archivo de Simancas, tenemos la suerte de tener un pedazo de archivo aquí al lado, que eso es una joya al servicio de todos los españoles, que hacerse investigador es algo sencillísimo. Lo digo porque yo me he hecho hace poco y dices, pero ¿cómo podemos tener derecho a tantas cosas? Que tienes derecho a todos los archivos de todo lo que ha captado España. Será porque España tiene una historia riquísima. Correcto, sí. Y única. Pero y además la generosidad y el servicio de podértelo ofrecer. Y ahí está registrado, yo lo he visto, el interrogatorio que se hace al espía inglés con las preguntas que se le hacen, pues como si fuera la policía, ¿no? ¿Y usted por qué vino? ¿De qué conocía a Red Hugh O'Donnell? Cosas de estas, ¿no? Pues lo típico de película negra, ¿no? De claro. Interrogatorios. Y los historiadores lo que han dicho es que no murió envenenado por este espía, sino que murió envenenado por una enfermedad o por un gusano o algo así. Y murió en Simancas. Y murió en Simancas, el 10 de septiembre de 1602. Y no llegó a ver al rey, claro. No llegó a ver al rey. Lo que sí que sabemos es que el rey, que se iban a reunir, pues quiso despedirle. Hay dos cosas interesantes en la despedida. Una, que Red Hugh pide ser enterrado en el monasterio de San Francisco de Valladolid y ser enterrado como franciscano. Era franciscano él también. Era franciscano de la Tercera Orden. Como también su hermano fue enterrado en Italia de la misma forma, como Isabel la Católica, como Cristóbal Colón, o sea, Isabel la Católica, una reina todopoderosa que pide ser enterrada con unos hábitos de pobre. Es que es alucinante la historia de España. Sí. Y es enterrado aquí, en este monasterio. Y el otro tema que es también muy curioso, muy interesante, es el respeto
que merece para los españoles, para el monarca español y para todo su séquito, cuando la figura de Red Hugh O'Donnell y la relación con el pueblo irlandés, cuando se dice que se haga un entierro real a este hombre. Y entonces se hace ese entierro que sale desde el palacio. Él estuvo en el Palacio Real expuesto, y desde allí sale el carruaje con personas con antorchas, como se recreó. No sé si alguien tuvo la posibilidad de verlo el año pasado, hicimos esa recreación histórica que tanto impacto ha tenido en los vallisoletanos, pero tanto impacto ha tenido en el gobierno irlandés, porque el embajador de Irlanda que asistió a esa recreación quedó totalmente entusiasmado de lo que vio, no solo porque hubiera fuera de su país, en España, un entierro con tanto respeto, sino que yo creo que tiene que ver con la Semana Santa. Hablándolo con otras personas, el embajador decía: ¿y por qué los españoles estaban en los balcones mirando? Nadie hablaba, la gente en las aceras, todo el mundo callado. Pero claro, nosotros que somos de aquí y que estamos acostumbrados a la Semana Santa, sabemos que asistimos con un respeto tremendo, que no lo hay, que en Andalucía es de otra forma, pero aquí yo creo que venía a ser algo parecido. Pues puede ser. Y eso se transmitió al ministro de Asuntos Exteriores, el cual quedó totalmente... En el libro que les decía antes, aquí nuestro amigo Juan Carlos ha recreado el entierro en un dibujo magnífico del irlandés en el claustro destruido de San Francisco. Así que nada, este libro es muy recomendable que lo... ¿Se puede adquirir ese libro, Juan Carlos? Yo creo que quizás en el archivo municipal. Pero el archivo municipal. Si no, en la Casa Zorrilla, que es donde tiene el centro de publicaciones del ayuntamiento, quizás queden se puede adquirir. Y en alguna librería del centro, así tipo... Pues posiblemente ya hayan terminado ya todos los ejemplares. Yo creo que está agotado. Se ha vendido mucho, sí. El libro se titula El convento de San Francisco de Valladolid, Historia y Memoria, Archivo Municipal de Valladolid, así que todos los que estéis presentes os interesa, y a los oyentes también, pues recordad ese nombre. Por el módico precio de 15 euros. Sí. Pues ya está. Buen precio. Merece la pena, merece la pena. Es recomendable. Quitar un poco y por seguir un poco con mis chanzas, qué paradoja, Carlos, que Red Hugh O'Donnell, un irlandés, esté enterrado muy cerquita del Corte Inglés. Pero bueno, gracias a Dios ya ha desaparecido el Corte Inglés. Es una broma, es una broma. Bueno, yo no sé si los presentes aquí, yo no sé si alguno de los presentes tiene alguna pregunta para nuestros invitados, para Óscar, para Carlos, para Juan Carlos, porque están abiertos a responderos sin ningún problema, o si vosotros queréis decir algo más a la audiencia o a... Por ahí señala un dedito. Yo cuando oía que como que habían sacado miles de huesos, me preguntaba qué han hecho con ellos. Para la audiencia, porque a lo mejor no se escucha bien, pregunta un oyente de aquí en el público que muchos huesos, se han sacado miles de huesos, ¿qué se han hecho con ellos? Es tu pregunta, ¿verdad? Sí. Bueno, pues lo siguiente es que los volvían a mezclar con la tierra. Sí, es más, hay una crónica muy curiosa diciendo que en la nave de Santa Juana, que es una de las dependencias más grandes del convento, se hicieron poner unos arcones de madera para que los frailes, entonces no había bancos en las iglesias, la gente o se traía la silla o se arrodillaba en el suelo. Y claro, la gente, las crónicas dan a entender de que se clavaban los huesos en las rodillas, y había unos frailes que iban recogiendo huesos para meterlos en el arca ese. O sea, antes dije lo de que hasta qué punto hay más huesos que piedras en los bajos del convento, y lo sigue habiendo. O sea, nosotros cuando se hizo la excavación había verdaderas columnas de huesos. Entonces, como he dicho antes, cuando se vaciaba un nicho, se sacaba, se metía en un osario provisional, como quien dice, barremos un poco para acá, los dejamos aquí,
porque los huesos están en la tierra y la tierra es donde se deben de quedar. O sea que, ¿dónde están los huesos? Allí. Y si los rascamos aquí, a lo mejor sacamos algunos. Los que habéis descubierto ahora se han quedado tal cual estaban. Bueno, ahí hemos dado un poquito más de vuelta y todavía la cosa está un poco... Porque claro, esos son terciarios los que se han sacado de allí. Entonces estuvimos hablando con tu cofradía, con Michel y tal. Ellos dicen que claro, llevarlos a Santa Catalina... Pero claro, ayer han tenido que sacar también a las monjitas porque estaban enterradas en el cementerín ese donde se cambian ahora los cofrades. Santa Isabel, ¿has dicho Santa Isabel? Perdona, sí, Santa Isabel. Y claro, les he dejado el muerto allí, nunca mejor dicho, para ver qué hacen con... ¿Cuántos son? 18, 20 esqueletos que hay allí. Kilos. De momento los tiene Jesús, el arqueólogo, los tiene metidos muy respetuosamente, sobre todo porque el tío es respetuosísimo. Como todos los profesionales, no veas con qué cuidado, con qué veneración se tratan los huesos, no como se meten en su cajita, con eso bien colocaditos y tal, hasta que se les dé un sitio donde encontrar, donde meterles. Pero claro, volverles a enterrar allí, fue al principio mi idea de que trajeran un padre franciscano y se volvieran a enterrar en el sitio. Pero claro, vino el ayuntamiento con su volquete, lo tapó y a tomar. Entonces tenemos a esos pobres muertecitos por dando vueltas, a ver si le conseguimos encajar de alguna manera. Bueno, Roberto, yo como eres franciscano, cuando te mueras yo no sé si vas a querer que te ponga el hábito franciscano o con la camiseta del Valladolid, yo no sé qué... Yo lo que no quiero es que te mueras. Humildad y penitencia, está ahí mi amigo Juan Armando, humildad y penitencia, ¿verdad? Y sencillez, paz y bien, ¿verdad? Yo me quedo, Carlos, con la vinculación de Irlanda y España. Me quedo mucho con eso. No por el whisky Dick y el whisky Jameson, que son whiskies, pero me quedo con esa... El otro día, por cierto, ha llegado este programa, veo que se ha difundido porque ha venido mucha gente, lo cual nos congratula. Nos llena de satisfacción porque los que hacemos de Semana Santa viene muy poca gente. Hay que decirlo todo. Y se ha puesto en contacto conmigo, te lo he comentado por mensaje, un tal Hugh O'Donnell, de apellido O'Donnell, que vive en Málaga y que conoce mucho del personaje y no sé si tiene que ver algo con él. He quedado en llamarle y que, bueno, a lo mejor de ahí podemos sacar también alguna información. No sé si tiene mucho que ver o no, pero él debe saber bastante. Se ha pedido O'Donnell, vaya. Se ha pedido O'Donnell. Uno de los planes más importantes de Irlanda. Y vive en Málaga. Bueno, pues queridos invitados, Juan Carlos, Óscar, Carlos, ha sido un placer escucharos. Igualmente. El placer ha sido nuestro, de verdad. Pero no queremos extendernos mucho en el programa porque a ver si sacamos otro programa y tampoco queremos cansar a la audiencia, al público que ha venido aquí a vernos tan amablemente, que tan simpáticos son, que se ríen tanto con mis tonterías que digo a veces. Así que muchísimas gracias a los tres por venir, por enseñarnos. Un abrazo enorme para los tres y hasta muy pronto. Insisto, muchísimas gracias por estar en Hispanos sin Complejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Roberto, qué maravilla, ¿no? Fíjate si son listos ellos, pero yo creo que somos más listos nosotros por traerles a ellos. Porque nos rodeamos de los tíos más listos que hay en Valladolid, pues en parte del mundo. Da gusto porque, bueno, yo no sé si es por la Semana Santa, porque hay gente muy maja en Valladolid, luego dicen que en Valladolid somos muy secos. Por favor. Yo creo que no somos secos, es que el clima nos hace ser a veces secos, pero somos tíos majos. Si estamos secos o somos secos es un problema nuestro, porque tenemos, como decía antes Carlos, un buen Ribera. Un buen Ribera, sí. Pero creo que somos castellanos, gente noble, que en cuanto propones una cosa, pues está la gente dispuesta a hacerlo, y yo creo que es de justicia darles las gracias, porque tanto Óscar, que encima sales de una operación pequeña, pero estás aquí al pie del cañón, así que muchas gracias. Y Juan Carlos y Carlos, en cuanto les propuse el tema, enseguida dijeron que sí, y ha sido coser y cantar, y la verdad es que estamos encantados. Una delicia. Estamos encantados con ello. Hasta el próximo, sí, eso es. Pero no os vayáis, que todavía no hemos acabado. Un minuto, nos quedan 5 minutos. Porque yo sé que Roberto tiene un elogio al convento de San Francisco Bueno, no es un elogio, simplemente una reflexión que yo creo que, bueno, se me ha ocurrido mientras leía cosas del libro y demás. Pues bueno,
Quisiera terminar este programa, si ustedes me lo permiten, pues haciendo una pequeña reflexión al convento de nuestra ciudad, en el presente actual de nuestro convento por excelencia, más que nada porque ya se ha convertido en leyenda y, como todo lo legendario, entra en el terreno de lo misterioso y de lo mitológico, y porque es de justicia elogiarlo y ponderarlo y exaltarlo sin duda alguna. Dirán muchos de ustedes, ¿pero para qué si ya no existe? Cierto, no existe físicamente, pero creo que existirá y pervivirá para siempre en la memoria colectiva de Valladolid y de los vallisoletanos. Clamaba y se llevaba las manos a la cabeza don Francisco Antón Casaseca en el boletín del Seminario de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid entre 1935 y 1936, justo 100 años después de cometerse semejante atropello. Y decía a este buen hombre lo siguiente: el gran monasterio, cabeza de la provincia de Castilla, fue materialmente exactamente deshecho hasta en sus cimientos, y la riqueza suya, que era arte, que era historia, se perdió destrozada. Los restos supervivientes sirvan para recordar el pillaje inaudito, el criminal latrocinio y la diabólica estupidez de los destructores, a quienes Dios perdone. Y yo añado, si me lo permitís, y que San Francisco de Asís y todos los santos de la orden, entre ellos el patrón de nuestra ciudad, y la familia franciscana entera al completo, también nos exculpen del tremendo atentado al decoro y a la ciudad de Valladolid. ¿Por qué se permitió semejante expolio, destrucción, ultraje, y no solo urbanística, histórica, cultural, artística, patrimonial, sino también de fe, de espiritualidad, de silencio y de devoción? ¿Por qué permitieron y llevaron a cabo eso los señores ilustrados del siglo XIX? ¿Cuánto daríamos los vallisoletanos del año 2023 y muchos otros que nos han precedido por haber siquiera podido entrar por unos minutos por esa fachada que daba a la Plaza Mayor y acceder al atrio franciscano mientras el reloj del convento marcaba la hora de entrada al rezo de las horas canónicas, y después atravesar las puertas de la iglesia conventual y respirar esa paz franciscana que protegerían esos viejos muros de piedra, ladrillo y tapial, respirando por los cuatro costados humildad, sencillez y bien? Y después de acabados los oficios divinos y sagrados, y como estamos en el año 2023 y los españoles somos muy dados a buscar y a rebuscar, pues nada, recorreríamos y visitaríamos esas capillas y claustros que serían una delicia para el alma y los sentidos. Observar y quedarte absorto in situ contemplando las imágenes que he citado al comienzo del programa, y admirar ese viejo coro de los frailes donde los hermanos de hoy, si hubieran estado ahí, se seguirían sentando y rezando, solo por citar algo de este convento, ¿no? Sí, don Francisco Antón se quedó muy corto, pero que muy corto al calificar su apreciación del desastre. ¿Cómo pudieron dilapidar en apenas años algo tan sumamente importante para nuestra ciudad? No logra comprender mi torpe cabeza semejante atentado a Valladolid y a lo franciscano. Decía antes que Dios y la familia franciscana les debían perdonar semejante barbarie. Si Dios lo hizo, yo no seré menos. Eso sí, en el pecado llevarán para siempre su penitencia. Así que vaya este programa en recuerdo y cariño a tantos hermanos franciscanos que vivieron, oraron y murieron en ese convento, y a tantas personas de bien de la Castilla de entonces, y a los vallisoletanos que por allí pasaron, y sobre todo a los que decidieron descansar para siempre en la paz del Señor entre esos muros para llegar a la vida eterna, como Cristóbal Colón y Red Hugh O'Donnell. Bueno, Roberto, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un honor también colaborar contigo en este guión tan maravilloso que te has trabajado, así que muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, Roberto. Pues nada, gracias a ti, porque luego lo vas a editar también muy bien y luego lo podéis escuchar a través de internet ya con el audio. Por supuesto que sí. Y hay que dar las gracias a toda esta gente que ha venido a saludarnos, a vernos grabar en directo. Ha sido un placer recibiros, que hayáis estado tan atentos. Muchísimas gracias de todo corazón. Gracias por venir y os esperamos en el siguiente programa. Bueno, y queridos amigos, para los que no lo sepáis, podéis poneros en contacto de 20.000 maneras, a través de Facebook, Instagram y Twitter, que ahora lo llaman X. Buscáis Hispanos Sin Complejos y ahí nos tenéis. También podéis mandarnos un correo electrónico
a nuestra dirección de correo, que es hispanosinComplejos@gmail.com, y nos escucháis en varias plataformas de audio como Spotify, Spreaker, Evox, Amazon Music. Buscáis Hispanos Sin Complejos y allí nos encontráis. Y dais al me gusta o al dedito para arriba, que nos hace mucha ilusión, Roberto. Bueno, queridos oyentes, hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y os hayáis entretenido con nosotros, que como siempre es un lujo hablar para todos vosotros de nuestra historia sin miedos, sin complejos. Somos Hispanos Sin Complejos.